parte del versículo 6 y luego hasta el final de la lectura. Miren cómo dice: José era de hermoso semblante y muy bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Pero él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: mi señor no se preocupa conmigo de todo lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener hijos así? Donde su hijo le dice: papá, gracias por el dinerito y gracias porque me permites ir a vacaciones, y se van de vacaciones. Y se van a una ciudad que es proverbial por su inmoralidad, porque Egipto era proverbial por eso. Y usted puede dormir tranquilo y entonces decirle a Dios: Señor, gracias porque mi José, mi Elizabeth, mi Eugenia, todo va bien, Señor. Y duerme tranquilo. ¿A cuánto nos gustaría tener hijos así? ¿Puedo ver su mano? Es que es hermoso. ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer como padre, como abuelo, como abuela, como madre? ¿Qué pueden hacer ustedes? Es mi intención en esta mañana, a través de la historia de José, ir a la Biblia y compartir con ustedes algunas cosas previas a nuestros hijos que podemos hacer y que debemos hacer, así como también en el presente de los hijos, para proyectarlos en un futuro semejante al que acabamos de ver. ¿Qué esposa no daría también, ahora acercándonos al matrimonio, por tener un esposo, o inversa también, donde se pueda ir lejos a causa del trabajo y entonces ella mirar al cielo y decir: Señor, gracias por el esposo que me has dado, aunque regrese dentro de 2 años? Y entonces que cuando escuche el auto salga corriendo y él también baje del auto y ese abrazo, como diciendo: sabía que no me fallabas. ¿No querrán tener un matrimonio así? Entonces, abordemos la vida de José y aprenderemos. Parte de la instrucción que tenemos aquí, tenemos que tomarla muy en cuenta, porque viene, mis hermanos, antes de que el niño nazca. Así es. Y así, en forma bastante resumida, voy a compartir con ustedes. ¿Qué hizo Jacob para tener un hijo como José? Génesis 29, 17, 18, 20, 27 y 30 resuma así los pensamientos. Mire cómo dice: José era de hermoso semblante. Y la Biblia dice en 29, 17 que Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Hay un dicho mexicano que dice que hijo de tigre, José era de hermoso semblante como su mamá. Así es. Y luego ustedes saben ese encuentro que tuvo Jacob cuando huyó de su hermano de casa de sus papás, ¿sí? Y cuando se encuentra con Raquel cerca del pozo donde abrevan las ovejas, dice la Biblia que Jacob amó a Raquel cuando la vio. Y cuando el papá, el versículo 18 del capítulo 29, y cuando el papá de Raquel le dijo: ¿sabes qué? Un día mis hijas se van a casar y yo voy a tener que permitirles que se casen. De dárselas a alguien a quien no conozco, mejor te las doy a ti. ¿Cuál quieres? Eso no dice la Biblia. Y Jacob le dice: la pastora. Y Jacob le dice: está bien. Y entonces, ¿cuánto quieres? Ustedes saben, esta era la antigüedad, ¿verdad? Dice: bueno, 7 años. Y Jacob le dice, versículo 20, yo te serviré 7 años. ¿Por quién? Por Raquel. Pero el día de la boda, ¿qué pasó?
pasó después de los 7 años? Ustedes conocen la historia. Y el suegro, muy astuto, hace un momento leímos que el rico no debería hacer riquezas aprovechándose de los demás, ¿verdad? Y aquí encontramos un rico aprovechándose. Y el suegro le contesta: cumple la semana de esta y se te dará ¿qué? O sea, cumple la semana por Lea. Que había trabajado 7 años. Cuando termine los 7 años, otra vez, entonces ¿qué pasa? También el adorno. Así que Jacob no trabajó 7 años por Raquel. ¿Cuántos trabajó? ¿Y ustedes cuánto tiempo trabajaron? Yo creo que deberíamos estar eternamente agradecidos con los suegros. ¿No les parece? Y con la suegra, porque amamantó y cambió de pañal a la esposa, ¿no? Tristemente, normalmente no se da. No se da. Pero creo que sí, porque no nos pidió nada. ¿Sí? Así que miren, aquí encontramos eso. Número 1, aquí encontramos el primer elemento. ¿Qué debemos hacer para tener hijos como José? Amar a la esposa. ¿Lo leyeron? No levanten su mano, pero me da más frío allí, así que tengo que caminar para hacer ejercicio, ¿verdad? No sé si puede ponerle el sonido aquí. Pero, mis hermanos, ¿cómo está tu familia? ¿Amas a tu esposa? Él trabajó 14 años por ella. Si queremos tener hijos como José, entonces es imperativo que antes de que el hijo nazca, amemos a la esposa. Porque si eso no ocurre, ¿cómo amaríamos al fruto del vientre de la esposa? ¿Tienen la idea ustedes? Ahora mismo, en Ucrania, hay cientos o tal vez miles de niños abandonados por sus padres que están trabajando en las minas. Y muchos cada año mueren. Hace tiempo llegué a casa de un amigo y me mostró un video. Los niños sacando carbón de las minas, y cuando salían, usted no sabía de qué color eran. Todos eran negros. El carbón. Niños abandonados, así se ganan la vida. ¿Y los papás? Lo más triste de todos, mis queridos hermanos, es que la mayor tragedia de los hijos no se da en las minas. Porque ellos saben que por lo menos va a haber al final del día unos cuantos pesos, unos cuantos rublos, rupias. Sí. Pero están encerrados en 4 paredes, lastimados los 24 horas del día, tal vez, psicológicamente, físicamente, privados de lo más indispensable para vivir. Y ni modo, son sus padres, o son sus padrastros, o son sus madrastras, o son sus abuelos, sus tíos, sus hermanos mayores. ¿Cómo podríamos nosotros desear tener niños como José en ese ambiente? No se puede, es imposible. Y yo quiero especialmente lanzar un desafío a los papás que estamos aquí. Yo también aquí. Amemos a la esposa. Los psicólogos dicen, aquí hay psicólogos, ¿verdad? Sí, leí un libro de psicología. Sí, que cuando los padres se abrazan y se acarician delante de los hijos, el mensaje que envían a la mente de los hijos es: tengo papá y mamá para mucho tiempo. Y Virginia Satir, la famosa psicóloga norteamericana, dice que si queremos nosotros vivir en forma estupenda, por lo menos debemos dar 12 abrazos al día. Ella dice que si damos 4 apenas sobrevivimos. ¿Sí? ¿Cómo está esa expresividad con la familia? Especialmente con la esposa, con el esposo. Pero enfatizo la esposa porque la Biblia menciona esto aquí. No significa que la esposa no va a amar al esposo. Ingrediente número 2. Como Jacob amaba profundamente a Raquel, ustedes van a encontrar que un día Raquel estaba allí y se enoja con su esposo y le dice: por favor, yo quiero un hijo.
quiero un hijo. Y Jacob como que se enoja con ella y le dice, ¿qué pasa? Pues, ¿acaso soy yo culpable porque Dios te haya cerrado la matriz? No me eches a mí la culpa. La Biblia dice en el versículo 31 del capítulo 29 que Raquel era estéril. Así es. Y tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob en forma enérgica, dame hijos, o si no, ¿para qué quiero la vida? Un hogar donde se ama, se desean los hijos. ¿Comprenden? Se desean. Por lo tanto, los hijos cuando abren sus ojitos en este mundo son una alegría. Se aman. Y yo quiero ahora hacerte esta otra pregunta. ¿Amas a tus hijos? ¿Les expresas tu cariño? Si se te hace dificultoso expresarles tu cariño, lo más probable es que no los deseabas. Ellos vinieron como un accidente. Y suelo contar la siguiente historia. Yo estaba saliendo en una iglesia y saludando a los hermanos. Y al final una hermana me dice, pastor, quiero que vaya por favor a mi casa. No puedo con mi hija. Hace unos meses atrás era tan cariñosa con mi esposo y conmigo, pero ahora nos grita y nos dice que nos odia y que quisiera no vivir en nuestra casa. ¿Qué pasó? No sé. Por favor, vaya y ayúdeme. Así que yo fui a su casa y le pedí un favor a los dos. Le dije, hagan cualquier cosa, salgan a caminar a la plaza, pero yo quiero estar solo con su hija. Porque los que sabemos un poquito de orientación sabemos y nos damos cuenta que los hijos muchas veces delante de los padres nos dicen muchas cosas. Así que ellos salieron. Y en ese inter de la conversación me dice, pastor, no pierda su tiempo. Le digo, bueno, hija, es que tu mamá se preocupa por ti. Casi siempre son las mamás, los papás somos más parcos para hablar. Sí, y qué bueno que son así las mamás. ¿Quién no nos empujaría si ellas no son así, verdad? Y él me dijo, pastor, ¿cómo no quiere que los odie? Yo los amaba mucho, pero hace unos meses atrás todo se fue. ¿Y por qué? Dice, surgió en la noche, de repente ocurrió algo afuera de casa, yo sentí mucho miedo. Así que me levanté de mi cama y corrí a la recámara de mis papás. Pero descubrí que todavía no se dormían y yo hice un alto en la puerta. Estaba un poco abierta la puerta, pastor. Y entonces escuché que los dos platicaban. ¿Y cómo nos fue a pasar? Y yo seguí escuchando. ¿Y qué oíste, hija? ¿Qué te hace ser así con ellos ahora? Dice, es que entonces ellos dijeron, es que vino antes de tiempo. ¿Por qué nos pasó ese accidente? Y mencionaron mi nombre. Pastor, yo no fui hija deseada. ¿Cómo quiere que ame a mis papás? Yo no sé los hijos que están sentados aquí, qué piensan ahora de sus padres. Pero solo que se quede en el pensamiento, no lo expresen. O yo no sé, papá, mamá, que estás aquí sentada o sentado, ¿cómo ves a tus hijos? Hacia ti. ¿Son felices cuando llegas a casa? ¿Están encantados contigo? ¿Te lo escriben en una pequeña nota? ¿En tu cumpleaños se acuerdan y te dan las más lindas expresiones de afecto? Si no lo hacen, ¿por qué? Dice un canto por ahí, algo puede pasar con papi. ¿Recuerdan ese canto del hermano Negrete? Algo pasa con papi. Mis hermanos, si hay alguna sintomatología que te dé un mensaje de esta referencia, haz un alto y pregúntate, ¿qué hice o qué dejé de hacer? En vez de juzgar a los hijos, hazte un alto. Si descubres que tu esposa ya no es muy expresiva contigo como antes, hazte un alto en vez de juzgarla. O a tu esposo. ¿Sabes por qué? Porque acá en tu mente tú quieres tener un hijo o una hija como José. ¿Comprende? Así que ingrediente número 1, Jacob amaba profundamente a la mamá del hijo que venía. Segundo, desearon a José. ¿Por qué digo que deseaban a José? Porque Raquel dice eso, dame hijos. Pero hay un tercer ingrediente. Versículo 22 del capítulo 30 de Génesis dice, pero Dios se acordó de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Fue fruto de la oración. ¿Comprenden? Cuando se ama a la pareja,
no solamente se desea tener hijos, sino se ora a Dios para que esos hijos ¿qué? Vengan. ¿Cómo podríamos defraudar a Dios entonces en el plan que ha trazado para nuestros hijos? ¿Cómo podríamos comportarnos en forma bastante desconsiderada con la esposa, la mamá de mis hijos, y con los hijos, si yo le estoy pidiendo un hijo a Dios? Yo me crié en el campo, se los decía en otra ocasión, no sé si recuerdan. Así que si queríamos tener buena cosecha, había que trillar bien, lo que decimos barbecho. Bien, para que cuando la lluvia viniera, las primeras lluvias tempranas, que el agua se filtrara lo más hondo. ¿Se dan cuenta? Y empapara toda la tierra, por lo menos 30 centímetros, por lo menos. Y entonces sembrar exactamente cuando ni había lodo, ni estaba seca la tierra. Exactamente. Porque si usted pone la semilla cuando hay lodo, la semilla no germina, pero se ahoga y no brota por el lodo. Si lo hace, si está demasiado seco, ya pasó la humedad, entonces, chiquita, el sol la mata. Eso aprendimos los que nacimos allí. Si usted quiere que sus hijos vivan en un ambiente saludable, hay que preparar el terreno, hay que barbechar. ¿Comprende? Para que cuando los hijos vengan, ¿qué pasa? Miren, el calor del amor y la lluvia de las atenciones harán que fructifique el niño, la niña, y entonces crezca y se desarrolle en un ambiente agradable. Por eso hice la pregunta hace un momento: ¿cómo está tu familia? ¿Cuándo fue el último momento, el último día que le dijiste a tu esposa: sabes, no me arrepiento de haberme casado contigo, eres lo máximo? Le da beso y le da abrazo. ¿Cuándo fue el último día, mi querida hermana, que le dijiste a tu esposo palabras semejantes? ¿O haces como aquel esposo, que su esposa estaba ya en el hospital y él se preguntaba: ¿qué hice? Siempre he sido bueno con ella, tiene todo, no le soy infiel? Y cuando el pastor fue a visitarla, le dijo a la esposa: hermana, ¿cuánto hace que su esposo le dijo algo bonito? Y ella le dijo: hace 7 años, el día de la boda. Y el pastor no lo creyó. Así que fue con el esposo que esperaba afuera en la sala de espera y le dijo: hermano, le acabo de hacer una pregunta a su esposa, yo quiero verificar si está diciendo la verdad. ¿Usted ama a su esposa? Sí, pastor. Le hizo todas las preguntas de rigor que a veces nosotros hacemos. Y le digo: tengo la última pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a su esposa que la amaba? Y dijo: pastor, eso no es necesario. Se lo digo con las cosas, todo. No, no le hice esa pregunta. Contéstemela. Perdón, pastor, fue el día de la boda. Entonces, ¿qué hace aquí sentado? Entre al cuarto y dígale a su esposa que la ama. Pero pastor, es una ridiculez. ¿Ama a su esposa? Sí. ¿Quiere que se levante de la cama? Sí. Hágalo. Y mi maestro de consejería conversaba con nosotros esa historia y nos decía que se sentó en contra de su voluntad a un lado de la cama y le puso la mano en la frente a la esposa y en contra de su voluntad susurró al oído de su esposa: amor, quiero decirte que te sigo amando mucho. La esposa abrió los ojos y otro día fue dada de alta y se fue a casa. Yo no sé si el profesor se inventó la historia, no lo sé. Lo que sí sé es que gran parte de la vida y el desarrollo de la esposa en casa tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Y gran parte de la conducta saludable que el padre tiene con los hijos tiene que ver con la respuesta amorosa de la esposa para el esposo. Por eso vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo está tu familia? ¿Cómo viven? ¿Tus hijos son felices? ¿Lo demuestran? Queridos hermanos, José era algo extraordinario. Y hay algo interesante en la vida de José que yo quiero compartir con ustedes. Está en Génesis 30:25. José ya estaba un poco grande. Benjamín todavía no nacía.
Y un día las dos esposas, la que le impusieron a Jacob y la que él eligió, más los dos regalitos que le dieron, ¿verdad? Porque con Lea le dieron a una y con, ¿verdad?, a Raquel a otra. Y dijo, las esposas le dijeron, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, esposo querido? Todo lo que nosotros tenemos aquí no le pertenece a mi papá. Te apoyamos en la decisión que tomes. Estoy parafraseando. Y Jacob se acerca con su suegro y le dice, ¿sabes qué? Déjame ir a mi lugar, versículo 25, y a mi tierra. Pero antes de que Jacob dijo eso, miren lo que dice la escritura. Cuando Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán, déjame ir a ver a mis papás, a mi tierra, a la tierra prometida. Recuerden que Isaac vivía lo que posteriormente iba a ser la tierra, la herencia. ¿Cuál es el mensaje que hay aquí? Voy a tratar de concatenar, de encadenar las tres frases anteriores. Y entonces emerge otra vez la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para que mis hijos sean como José? ¿Debo amar qué? A la mamá del hijo que quiero tener. Número 2, debo desearlo. Número 3, debo orar para que venga. Y entonces cuando eso pasa, ese hijo que viene, esa hija que nace, siembra en mí el deseo de salvación, el deseo de regresar a papá, a casa de papá. ¿Cuál papá? Dios. ¿Lo descubren? Es una aplicación práctica para la vida. Recuerden que la tierra prometida era una expresión del amor de Dios que tenía por ese pueblo que había elegido por amor. Y para nosotros la tierra prometida ya no es un pedazo en este mundo. ¿Dónde es? Y ahora viene otra pregunta. Los hijos que fueron el fruto de la mujer que amabas o que amas, que es tu esposa, que fueron el fruto de desearlos y fruto de la oración, te entregan un mensaje que es tiempo de regresar a casa de papá Dios, ¿o no? Continuemos reflexionando un poquito acerca de esto. Si ese mensaje no llega a tu mente y a tu corazón, algo está pasando en el ambiente de casa. Por lo cual, no te dan deseos de regresar a casa, ¿de dónde? De papá Dios. Mis queridos hermanos, papás y mamás que estamos aquí, algo hemos dejado de hacer en nuestra familia, razón por la cual a veces queremos quedarnos aquí en este mundo. Y estamos tan preocupados por las cosas materiales que queremos quedarnos aquí. Como me decía otra mujer, yo estuve allí. Pastor, es que yo no necesito cosas. Yo necesito un esposo que me ame. Las cosas me las puede dar mi padre y mis hermanos tienen mucho dinero. Yo lo necesito a él. Lo necesito a él. Que me abrace, que me bese, que me diga que me ama. Ustedes saben que en el fenómeno gregario de las mujeres que más acentuado, o sea, sociable, expresivo, así es, la esposa necesita, es como una dosis de droga que la hace vivir. Con mucha frecuencia es escuchar del esposo, y miren lo que pone, ¿me amas? ¿No les han dicho, hermanos? Y acá una vez es como que se enfada. Pero es como su droga. Por favor, dame mi droga. Estoy feliz con ese narcótico. Dime, repítemelo. Los hombres no somos así. Si hay que algún hombre que no entiende esa dimensión de su esposa, necesita preocuparse. Así es, porque se baja la pila espiritual y de repente va a la tienda. Y ahí el tendero o alguien cliente de la tienda, señora, qué guapa. Aunque se lo diga como un cumplido, sin falta de cortesía, y regresa a la casa. Si mi marido fuera como ese, pensaba, comprende. Y el esposo sigue igual de frío, no dice nada. Y otra vez va a la tienda. Y casualmente otra vez llega ese cliente. ¿Se da cuenta lo que pasa? Igualmente a la inversa, hermana. Igualmente.
Sobre todo si su esposo, trabaja en una oficina. La secretaria siempre va a llegar, ¿qué? No va a llegar con chancla. Usted la corre. Es más, la secretaria toma y le dice: jefe, ¿le pongo más azúcar o menos azúcar? ¿De cuál café quiere? Ah, no se lo, ahorita se lo traigo otra vez recalentado. El café. ¿Se da cuenta? Con esas atenciones, y usted llega a casa y nadie le dice: qué bueno que llegaste, menos un beso. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que preocuparnos por el ambiente de nuestros hijos. Ponga a un lado sus diferencias, sujete su ego y su yo, su orgullo al pie de la cruz, y dígale a Jesús: Señor, la regué, he dejado de hacer estas cosas. Dame valor para decirle a mi esposa: perdóname. Para decirle a mi esposo: perdóname, he fallado. Y cierren. Sí, cierren la puerta. Fortalezcan su relación. Sus hijos se lo agradecerán muchísimo. Porque la mente de los niños se desarrolla con más plenitud en esas situaciones. Mis queridos hermanos, por eso dije que José tiene muchas cosas que enseñarnos. Traigo aquí una cita. El nacimiento de José produjo en Jacob el deseo de volver a la tierra de su padre Isaac. Si nuestros hijos no nos motivan a regresar a la casa de papá Dios, si nuestros hijos no nos motivan a ser fieles, hemos traicionado a Dios como padres. Hemos errado el camino. Hemos errado el camino. Era un hijo amado. Yo no tengo más tiempo para continuar. Ese reloj va muy rápido. Si yo pudiera lo atrasaría, ¿verdad? Pero pues no se vale, porque todos los demás relojes no podría trazarlos excepto ese, y eso no cambiaría nada. Pero el carácter de José era tan extraordinario, mis hermanos. Él tenía una alta dosis de ingenuidad, a pesar de que tenía casi como 18 años. Eso le ayudó. La enseñanza de su padre y de su madre, dice Patriarcas y Profetas. ¿Cómo es posible, sabiendo él que sus hermanos lo odiaban a muerte, todavía obedece a papá cuando le dice: ve allá? Así que tus hermanos andan cuidando a las ovejas, llévales algo. Él sabía que podían matar, y él fue. Él sabía, mis hermanos, que más de una ocasión la mujer le había insinuado esas cosas que él no hacía. Y yo no creo que la señora Potifar entraba, mientras él aseaba la recámara de su señor, entraba con el vestido hasta acá y las mangas hasta aquí. No, yo no creo eso. El texto no nos permite creer eso. Así que le puso una trampa. Y la ingenuidad de José, él sabía. Miren, cuando los hijos son criados porque se aman y en el hogar reciben mucho amor, no lo buscan afuera. ¿Comprenden? Así es. Así que él entra de nuevo, se quita su turbante para hacer mejor las tareas, se deja en su ropa de trabajo nada más, y llega la señora: hola, señora, ¿qué se le ofrece? Y cuando él voltea, se le heló la sangre. Porque la señora, oiga, casi no traía ropa encima. ¿Tiene otra idea? La ingenuidad de los hijos de Dios a veces nos sirve como protección, hermanos. Arropados en el amor de Dios y de los padres. Y ella él la mira, yo creo que se voltea y dice: por favor, señora, vístase. Eso dirán nuestros hijos cuando van de vacaciones y ocurre algo allá: señora, vístase. ¿No entiende que yo quiero imitar a José? La señora que sabe de José, menos de Potifar, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Pero si nosotros los hemos deseado, amamos a la pareja, oramos por ellos, son fruto de la oración, mis hermanos, ellos llevarán en su mente siempre algo acá, que los libraran en la hora de tentación. Raquel, el poco tiempo que estuvo con José, porque luego murió cuando nació su hermano Benjamín, y Jacob arroparon tanto. Alguien ha dicho que hasta pecó Jacob al convertirlo en su favorito, pero tal vez una ventaja para su hijo. Y entonces dice: por favor, señora, vístase. Usted no me entiende, pero ¿acaso no comprende usted que fui educado en otro ambiente, no en el suyo?
No puedo traicionar a su esposo. Todo me ha confiado. Yo puedo decidir, pero usted no. Usted es propiedad exclusiva ¿de quién? Propiedad entre comillas, de su esposo. Yo respeto a su esposo, pero amo sobre todo ¿a quién? Y yo no puedo hacer eso contra Dios. Muchachos, señoritas que están aquí, acuérdense de José. Pero pídanle a sus padres, por favor, que les hagan el ambiente para que ustedes crezcan en forma saludable. No sé si estoy comprometiendo a los papás ahora. Sí. Sí, queridos hermanos, porque a menos que hagamos eso, perderemos a nuestros hijos tarde o temprano. Y entonces yo quiero introducir aquí algo interesante. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene más de un arma, sí, mis hermanos, para ayudarle a los hijos. Yo voy a pedir a Mauricio que se prepare. Mauricio, él va a dar vuelta por acá. Así es. La Iglesia Adventista no solamente tiene el hogar con instrucción suficiente para que los padres podamos prepararnos y ayudar a nuestros hijos a que crezcan en forma saludable. Y cuando venga la tentación y la enfrenten con gallardía y valor celestial. Pero también, mis hermanos, ha provisto en la iglesia departamentos para nuestros hijos. Levántese temprano, traiga a sus niños a cuna, a jardín, a primarios, a menores, a adolescentes, a jóvenes, y usted venga, por favor. Hay cosas que ellos nunca podrán hacer, nunca podrán lograr sin el apoyo de esto. En los 4 colegios que he estado, en 3 de ellos, hay más de una cosa, más de una cosa. Yo sé que ustedes aquí apoyan mucho nuestros colegios, aquí hay 3, pero sobre todo apoyan al que está cerquita de aquí. Lo sé, no solamente porque tienen a sus hijos, sino también porque dan parte de su dinero. Y yo quiero que ustedes sigan haciendo eso porque es una bendición. Siempre hay un prietito en el arroz, pero hay más el arroz, ¿verdad? Sí, así es. Pero saquen ese prietito y pónganlo acá, enciérrenlo allí, que ese no germina, ¿verdad? Así es. Y entonces hay tantas cosas bonitas. Y una de las cosas que se enseña en los colegios es instrumentos, música. Así es. Y yo le pedí a Mauricio entre semana que él preparara algo, ¿verdad? Y su mamá, los 3 hijos tocan instrumentos, ¿verdad? Pero esta vez solo Mauricio, para que ustedes tengan solamente un pequeñito reflejo. Así es de eso. Por supuesto, esto requiere dinero y todas esas cosas. Pero cuando Dios dirige nuestra vida, mis hermanos, si supieran ustedes cuánto protegemos a nuestros hijos por eso. Así que vamos a poner mucha atención. ¿Listo, Mauricio? Así es. Y vamos, por favor, a disfrutar mientras adoramos a nuestro Dios. Parte de lo que nuestros hijos pueden aprender en nuestros colegios. Adelante, Mauricio. Casi terminamos. Y con ese pequeño paréntesis, mis hermanos, ¿cómo era José? Así rapidito. Él era obediente, laborioso, agradable, leal a Dios y puro de vida. Solamente entre 5 cosas de las 10 que anoté aquí. Pero
¿Qué hizo que José, fuera tan peculiar, singular, diferente? ¿Qué fue lo que hizo? Mis queridos hermanos, él amaba a pesar de la adversidad, a pesar del odio de sus hermanos. Eso está en 50:21 de Génesis. Génesis 39, 2 y 21 dice que Dios siempre estaba con él. No necesitamos entrar en un éxtasis para sentir que Dios está allí. Dios siempre está aquí. Solo tengo que estar consciente de su presencia, y entonces si Dios está aquí, ¿cómo haría yo qué? Así que, esposos que estamos aquí, cuando ocurra una situación bastante comprometedora, semejante a la de José, nuestra mente, aquí está Dios, yo no puedo hacer eso. No digamos, no está mi esposa, o está mi esposa. Y saben, hay a veces historias bastante que son reíbles, ¿verdad? ¿Sí? Iba con una pareja, y entonces iba por el centro de una ciudad, hizo el semáforo rojo, y entonces pasó mucha gente. Y entonces de repente el esposo mira, porque iban pasando damas, ¿verdad? Ustedes saben, ¿no? Y la esposa, que le da un revés. ¿Qué miras? Acá estoy yo, ¿verdad? Somos bombardeados por tantas cosas, y a las mujeres también, todos. Pero si tenemos la constante sensación de la presencia de Dios, no recuerdo dónde leo, pero leo, y hablaba de la segunda venida, y decía que cuando el pueblo de Dios pierda la sensación del inminente regreso de Jesús, entonces entra en una vida relajada. Jesús viene pronto, mis hermanos, y no debemos perder eso. ¿Qué otra cosa? Confiaba en Dios. Capítulo 40, versículo 8. Pero el capítulo 40, versículo 14, su anhelo de esperanza y libertad, le dijo a aquel señor criado de Faraón: cuando tú regreses a tu Señor, porque te va a perdonar, no te va a colgar, por favor habla a favor mío. Dile que yo soy esclavo aquí, soy hebreo y me trajeron aquí sin tener culpa alguna en la cárcel. Habla por mí. El deseo de libertad. Otra cosa, mis hermanos, confianza en la provisión divina. 50:20. Excusa a sus hermanos, y cuando sus hermanos, muere papá Jacob, van con él y le dicen: por favor, papá antes de morir nos dijo que por favor te ponga la mano en el corazón. ¿Y saben lo que dice José? Lo habían vendido, habían traicionado al papá, manchándole la ropa de colores, diciendo que había sido devorado por una bestia. Él le dice: ¿por qué se preocupan? No lloren. Dios me envió aquí para que nosotros como familia fuésemos preservados para vida. ¿Cuánta necesidad tenemos de tener ese espíritu también aquí? Otra cosa, Génesis 50, 24 y 25. Antes de morir, José dice: cuando se cumpla la promesa de Dios, tomen mi féretro, estoy parafraseando, y llévenme de regreso a la tierra. ¿Qué? Mis queridos hermanos, aún el féretro de José hablaba en favor de la libertad de su pueblo. Le recordaba que había una tierra, ¿qué? Prometida. Y termino con lo siguiente. Aquí está mi esposa, y gracias a ella yo conocí a esa linda familia. Y cuando visitaba a mi suegra, ella decía: mi Arturo, mi Arturo, mi Arturo. Y me decía: hijo, ora por Arturo. Todos iban a la iglesia alguna, menos Arturo. Su hijo era el hijo menor, hija. Y murió ella. Y Arturo, nada. Y pasaron los años. Y un día mi esposa y yo y nuestras hijas subimos al auto, vamos a vacacionar. Y enfrente, casi donde ella vivía, hay un hotel, y nos quedamos en el hotel. Era viernes. Así que le dije a mi esposa: vamos a arreglarnos para ir al culto de recepción de sábado, y fuimos. Nada más pasamos la avenida. Ahí está. Y me llevé la sorpresa. El diácono que estaba arreglando el templo, todo para el sábado, era Arturo. Así que yo lo vi y le di un abrazo, me abrazó y me dice: Toño, así me decía, y me dice todavía: qué gusto me da verte. Y agacha su cabeza y comienza a llorar. Le digo: ¿qué pasa, Arturo? Me dice: si tan solo mamá viviera. Mira, ella es mi esposa, mis dos pequeños hijos,
Y le dije, no te preocupes, mamá Aurora lo vas a ver cuando llegues allá también. La enseñanza de mamá. Queridos hermanos, ¿qué hay otra cosa que podamos hacer todavía? Yo creo que sí. Las lecciones que dio Jacob a José en su juventud, al expresar su firme confianza en Dios y relatarle vez tras vez las preciosas evidencias de la amante bondad de Dios e incesante cuidado, fueron las lecciones que necesitó José en su destierro en medio de un pueblo idólatra, y usó prácticamente esas lecciones para salir exitoso en el tiempo de prueba. Mis queridos hermanos, ¿queremos que nuestros hijos sean como José? Amemos al cónyuge. Deseemos, si ya están nacidos nuestros hijos, amémoslo, por favor. Ellos no tienen la culpa a veces de nuestros choques como esposos. No, 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 por favor, no haga eso. No lo asesine en vida. Ámelo, dedíquele tiempo. Eso nunca lo olvidarán. Yo lamento que no haya sido el padre perfecto. Bueno, no lo hay padre perfecto. Pero a veces, mis queridos hermanos, en algunas ocasiones, planeado, no ponía ninguna junta en sábado. Íbamos con el auto, una hielera, terminando el culto nos íbamos a la montaña. Aquí está mi hija. Y ellas me lo recuerdan con frecuencia, que los momentos más hermosos como niñas fueron esos. Recuerden que el sábado fue hecho para 3 cosas. Número 1, esto que estamos haciendo ahora. ¿Para adorar a quién? A Dios. Número 2, para dedicar a los que nos necesitan. Qué lindo esos ministerios que están organizando. Y número 3, para la familia. Pero nunca sacrifique a Dios por la familia, diciéndose, es que el pastor lo dijo y por eso no voy al culto divino ni a la escuela sabática. No, hay tiempo para todo. Y entonces pronto, muy pronto, ustedes van a ver los dividendos y las ganancias. ¿Qué irá a decir papá Jacob cuando se encuentre en la patria celestial con José? No lo sé. Lo único que sé es que les dará mucho gusto. ¿Qué dirá papá Dios cuando vea allá a usted y a mí con nuestros hijos? Queremos ver a Jesús, hermano. Emulemos la historia de José. Debe ser nuestra historia. Y entonces pregunto a los padres que están aquí. ¿Cuántos de los padres que están aquí? Yo soy el primero aquí. Nos comprometemos con Dios para hacerles a nuestros hijos el mejor ambiente para que crezcan como José. ¿Cuántos padres quieren unirse conmigo? ¿Puedo verlos de pie? ¿Puedo verlos de pie? ¿Cuántos hijos que están aquí, que permanecen sentados, querrán unirse a sus padres, diciéndole a Dios, Señor, gracias porque papá y mamá respondió al llamado del Señor esta mañana? ¿Puedo verlos de pie, muchachos? Niñas, niños.